Aleluya, sí Señor, gracias. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Hoy nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Dios está aquí. Dios está en cada hogar, en cada familia, en esta mañana. Muy buenos días a todos los amigos que en esta mañana logran conectarse, estar allí, siempre en nuestra cuenta de Facebook y en nuestro canal de YouTube, escuchando siempre nuestro devocional Caminos de Vida Eterna. Bienvenidos nuevamente. Quiero invitarle para que vaya al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el libro de la revelación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios y hacemos lectura en esta preciosa mañana en el nombre maravilloso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, damos gracias al Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso es nuestro Dios. Hoy compartiremos nuestro tiempo devocional bajo el título La Iglesia del Tiempo Final. La Iglesia del Tiempo Final. Recordemos que la iglesia tuvo su inicio en el año 33 después de Cristo, ¿sí? Será el proceso o el inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y encontramos la iglesia que inicia en una iglesia avivada, una iglesia, hermano, fructífera, una iglesia apasionada por el Señor Jesucristo. Y lo encontramos allí en el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Una iglesia, hermano, que amaba al Señor, una iglesia apasionada, una iglesia comprometida, siglo I, siglo II después de Cristo. La iglesia de la Odisea es, hermano, en el tiempo de la dispensación de la gracia, es la última iglesia que encontramos, hermano, en la revelación apocalíptica, ¿sí? Y ahí encontramos muchas verdades, ¿sí? Pero es importante hoy miremos algo: el arrepentimiento, un llamado de Dios para establecer una verdadera relación espiritual. El arrepentimiento, un llamado de Dios para establecer una verdadera relación espiritual. El mensaje a la iglesia de la Odisea es el último mensaje a la iglesia.
Es el último mensaje a la iglesia, que en el proceso de la dispensación ha perdido su identidad espiritual. ¿Sí? En el proceso de la dispensación ha perdido su identidad espiritual. Cuando usted y yo, hermanos y amigos, leemos Apocalipsis 3, 14 al 20, ahí encontramos la figura abierta de lo que es la iglesia del siglo XXI. Hoy, hermanos y amigos, si usted quiere conocer la condición de la iglesia del siglo XXI, simplemente necesitamos ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al versículo 20, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar esa iglesia, la iglesia del tiempo final. Y Juan, en la revelación apocalíptica en la isla de Patmos, nos describe, hermanos, cuál sería el carácter de la iglesia de los últimos tiempos. Y él recibe esa revelación y no solamente la recibe, sino que nos la deja plasmada para que nosotros, hermanos, podamos encontrar allí todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos para este último tiempo. Y vamos a mirar en algunas características de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y antes de que miremos esas características, permíteme hablarles un poquito acerca del aspecto histórico de la iglesia. La iglesia la iglesia de la Odisea se encontraba situada en Asia Menor, una región bastante fructífera, una región bastante próspera, puesto que de allí se comercializaba lana y telas de muy buena calidad. También se sacaban ungüentos muy finísimos que eran, hermano, comercializados a unos buenos precios. Era un lugar también turístico, puesto que tenía unos lugares donde podíamos encontrar aguas termales, donde había agua fría y agua caliente. De cierto, se dice que Juan, en la revelación apocalíptica, al recibir la revelación, toma la figura de lo que es el aspecto cultural para definirle a la iglesia la condición en la cual ella se encuentra. Y vamos a mirar como un primer punto o como una primer característica cuál era la condición de la iglesia cuando Juan recibe la revelación apocalíptica y que se presenta en el tiempo presente. Una iglesia fría. Ese es el primer punto que vamos a tratar. ¿Cómo está viendo Juan o cómo recibe Juan la revelación apocalíptica? ¿Cómo le presenta el Señor la iglesia Juan en los tiempos de la dispensación? En el último tiempo presenta una iglesia fría. Mira lo que dice el versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Juan usa una figura, hermano, del aspecto geográfico y cultural, por decirlo así, para mostrar la condición en que se encuentra o se encontraría la iglesia en la etapa final. Una iglesia que fría. La frialdad es una figura de la condición espiritual de la iglesia. Juan, recuerdo lo que le dije, que en la zona era un centro turístico donde habían aguas termales, y por haber aguas termales, entonces había agua caliente y agua fría. Y Juan, utilizando esta figura, hermano, para hablarle a la iglesia de la condición en que la iglesia se encontraba y se encontraría en el último tiempo final. Una iglesia que de poco compromiso, una iglesia que había perdido su primer amor, una iglesia fría, una iglesia, hermano, a medias tintas, por decirlo así. Y me llama mucho la atención, y gloria a Dios, porque Dios nunca se equivoca,
Cuando nosotros miramos la iglesia del tiempo contemporáneo, nos damos cuenta, hermanos, que esa es la condición de la iglesia en el tiempo del siglo XXI. Una iglesia tibia, una iglesia de poco compromiso, una iglesia que perdió la pasión por el Señor Jesucristo, una iglesia que perdió el compromiso por la obra de Dios, una iglesia, recordemos que la iglesia de Éfeso al inicio, siglo I, era una iglesia comprometida, era una iglesia apasionada, era una iglesia, hermano, comprometida con el Señor, que amaba al Señor, que amaba la obra de Dios, que era una iglesia que trabajaba arduamente. Hoy la iglesia no trabaja arduamente. Hoy la iglesia, hermano, hemos perdido la pasión por el evangelismo. Hoy la iglesia hemos perdido la pasión por los tiempos de oración. Hoy la iglesia hemos perdido la pasión por el deseo de congregarnos. Hoy la iglesia hemos perdido la pasión por la lectura de la palabra. Hoy la iglesia ha perdido la pasión por la santidad. ¿Por qué? Porque la iglesia que encontramos en el tiempo presente es una iglesia fría. Una iglesia, dice Juan, tibia, porque hoy en día encontramos muchos hombres y mujeres a nivel, hermano, global, que están en una tibieza espiritual, que consideran que de pronto, hermano, ir a sus comunidades o asistir a sus congregaciones muy de vez en cuando les hace sentir que espiritualmente están bien, pero que realmente no es verdad. No es verdad, es un pensamiento, una idea que el enemigo le metió a la iglesia en este último tiempo. Creer que nuestra vida espiritual, amados amigos y hermanos, está supremamente bien cuando no tenemos compromiso con Dios, cuando nos hemos olvidado de los tiempos de oración, cuando nos hemos olvidado de los tiempos de ayuno, cuando nos hemos olvidado de la lectura de la palabra del Señor. Y hemos olvidado, hermano, el carácter de compromiso con la obra del Señor y poder creer y considerar que estamos bien. Eso es un engañarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo está mirando, hermano Juan, la iglesia del tiempo presente? Una iglesia fría, una iglesia tibia, una iglesia de poco compromiso, ¿sí? Una iglesia sentenciada a ser rechazada por el Señor Jesucristo. Escúcheme muy bien lo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana. Una iglesia sentenciada a ser rechazada por el Señor Jesucristo. Versículo 17. Versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia sentenciada a ser rechazada por el Señor Jesucristo. El Señor ama una iglesia comprometida con Él. El Señor ama una iglesia, hermano, que ame su nombre. Una iglesia que ame la iglesia, que tenga sentido de pertenencia con la iglesia, que ame su obra, que amemos su presencia, pero aborrece, hermano, y le produce repudio y le produce el deseo de vomitar. Una iglesia que no tiene compromiso con Él. Una iglesia que ha perdido su primer amor. Una iglesia que ha perdido la pasión por buscar la presencia de Dios. Una iglesia que ha perdido el primer amor, el evangelismo, hermano, el discipulado. Una iglesia que ha perdido el amor por las almas, porque eso es lo que estamos viendo en este tiempo presente. Una iglesia, hermano, que ha perdido y que hemos perdido el amor por las almas. Hoy día poco o menos, hermanos, se hace y se trabaja para ganar almas para el Señor Jesucristo. Pero cuando usted mira el inicio de la iglesia era una iglesia apasionada por el evangelismo, una iglesia, hermano, que trabajaba arduamente. Y eso es lo que el Señor le mostraba allá en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Como un segundo punto, una iglesia materialista, Versículo 17 y 18, eso es lo que Juan nos está revelando
en este mensaje, una iglesia materialista. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una iglesia materialista, ¿sí? Recordemos que la iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba, hermano, en la región de Asia Menor, una iglesia, hermano, que estaba centralizada en un lugar muy propio porque se comercializaba. Era una iglesia que, hermano, en una región que producía gran número de lana, telas finísimas salían de allí, ungüentos finísimos salían de aquella región, y por cuanto habían, hermano, este centro de aguas termales era un lugar donde llegaba mucha gente. Entonces el aspecto económico que encontrábamos en aquella región era un aspecto bueno económicamente, ¿sí? Entonces eso le daba seguridad a la gente que se encontraba en aquella región, le daba estabilidad económica. Y ellos creían que por tener estabilidad económica, por ser una región muy fructífera, una región muy próspera, entonces estaban bien y no tenían necesidad de ninguna otra cosa. Estaban plenamente bien. Cuando miramos en el tiempo presente, traemos, hermano, la cosmovisión que encontramos de la iglesia, que encontramos allí en la Odisea, y la traemos al tiempo presente. Es lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia en el tiempo presente? Una iglesia materialista, una iglesia preocupada por el bienestar económico, una iglesia preocupada por obtener bienes aquí en la tierra, una iglesia, hermano, que considera que lo más importante es estar bien económicamente, aunque espiritualmente estemos muertos, estemos acabados. Recuerde que en una de los mensajes a la iglesia el Señor le dice: tú tienes nombre de que vives y estás muerto, hablando a la iglesia. Y hoy hay muchos hombres y mujeres en el mundo que tienen, hermano, riquezas, tienen propiedades, tienen beneficios económicos y son parte de la iglesia, pero, hermano, están muertos espiritualmente. Son ricos económicamente, tienen casa, tienen carro, tienen bienes y tienen muchas cosas lujosas, pero espiritualmente, como dice la palabra, lo dice la palabra, son pobres, miserables, ciegos, desventurados y desnudos. Hay muchos que son ricos económicamente, pero espiritualmente son unos pobres miserables. Eso es lo que está diciendo el Señor a la iglesia del tiempo presente. Una iglesia preocupada más por lo económico. Hoy en día usted ve, hermano, preguntamos por fulano, preguntamos por el hermano, preguntamos por la hermana, y muchas veces estamos tan preocupados y tan concentrados, hermano, en la economía, que nos hemos olvidado de la espiritualidad. Y el Señor abiertamente le muestra a Juan la iglesia del tiempo final. Una iglesia tibia y una iglesia materialista. Una iglesia confiada en su bienestar económico. Una iglesia llamada a buscar la verdadera riqueza. Versículo 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no sea descubierta tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe qué está haciendo Juan, hermanos y hermanas? Está utilizando las figuras de riqueza que tenía la región para decirle a la iglesia. Mira lo que le está diciendo: compres oro refinado. O sea, hermano, para hablar de la riqueza. Ustedes consideran que el oro es lo más importante, compren oro, pero está hablando de un oro que espiritual. Y dice: miren, tengan vestiduras blancas. Recuerde que era una región que comercializaba ¿qué? Telas. Y él está diciendo: ustedes venden telas y comercializan telas, pero están
espiritualmente, sus vestiduras espirituales no son las mejores. Compren o tengan vestiduras especiales. Y cuando está hablando de esas vestiduras especiales, no se refiere a una vestidura, hermano, física, se refiere a una vestidura espiritual. Hay gente que puede usar las mejores telas, es lo que el Señor está hablando a la iglesia. Hay gente que se puede poner los mejores vestidos, hermano, sí, pero espiritualmente están completamente harapientos, desnudos. Me llama mucho porque la palabra de Dios dice ya en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8, dice el rey Salomón, quien escribe este pasaje: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y no se refiere, hermano, a esta ropa física, se refiere a la ropa espiritual. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. O sea, la unción, el ungüento representa la unción del Espíritu Santo. Hoy en día encontramos una iglesia, hermanos, sin unción, una iglesia de conocimiento, una iglesia de intelectualidad, una iglesia que está metida en el mundo de la teología, pero la espiritualidad, ¿dónde está el mover de Dios de la iglesia? ¿Dónde está la presencia de Dios en la iglesia, hermanos y amigos? Y el Señor está diciendo: yo te aconsejo que seas rico espiritualmente. Yo te aconsejo que tengas vestiduras especiales. Yo te aconsejo que tú te unjas con aceite para que veas, para que te des cuenta en la condición en que te encuentras. Yo te aconsejo. Es un consejo que el Señor le da a la iglesia. Hoy ese consejo es para nosotros, mis hermanos y amigos, que miremos cómo está nuestra vestidura espiritual. Que a veces podemos estar muy bien vestidos físicamente, pero ¿cómo estamos, hermano, espiritualmente? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? A veces gozamos de muchos bienes económicos, comemos bien, pero ¿cómo están esos manjares espirituales? ¿Cómo está esa vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo está nuestra vida congregacional? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Sí, la iglesia necesita ver. La iglesia del tiempo final necesita abrir los ojos espirituales. Tercer punto, una iglesia llamada al arrepentimiento. Es una iglesia llamada al arrepentimiento. Versículo 19 dice la palabra: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia del siglo XXI es llamada, hermano, al arrepentimiento. Es una de las otras características que Juan presenta a la iglesia de la Odisea. Una iglesia llamada al arrepentimiento. Hoy la iglesia, hermano, necesitamos arrepentirnos. La iglesia necesita volver en el horizonte. La iglesia necesita volver, hermano, a las primeras obras que antes tenía, obras de obediencia, obras de santidad a su Dios, obras de fidelidad, porque la iglesia perdió, hermano, la identidad. Hoy es triste tener que decir que hay gente que se dice que son cristianos y que son parte de la iglesia, pero que su conducta, que su comportamiento, que su estilo de vida no da mucho que decir, no da mucho de qué hablar bien. ¿Por qué? Porque, hermanos, son unos testimonios vergonzosos, son unos testimonios pésimos, y dicen: yo soy de la iglesia. Hasta vergüenza nos debería dar a muchos, hermanos, en el mundo decir que somos de la iglesia, que pertenecemos a la iglesia, cuando nuestra conducta, cuando nuestro comportamiento, cuando nuestro estilo de vida demuestra todo lo contrario. Y el Señor nos dice en esta mañana: sé celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Y sabe, hermano,
Dios va a utilizar como metodología para que la iglesia se arrepienta, va a utilizar, hermano, la reprensión, va a utilizar, hermano, modelos de castigo para que la iglesia, hermano, entienda y comprenda que es necesario volver a la santidad, que es necesario volver al primer amor, que es necesario volver a la oración, que es necesario, yo no sé qué Dios va a hacer contigo, qué Dios va a hacer con nosotros, pero algo va a hacer Dios para que la iglesia vuelva a buscar su presencia, para que la iglesia, hermano, vuelva al horizonte, para que la iglesia comience a prepararse como la iglesia que el Señor Jesucristo viene a levantar. Mire, ¿sabe por qué Cristo no ha venido? Porque si Cristo, hermano, ya hubiese venido por la iglesia, hasta nosotros mismos nos hubiéramos quedado, porque la iglesia, hermano, está metida en tantas cosas, hermano, pero no estamos metidos en lo que realmente deberíamos estar involucrados. Sí, no estamos buscando a Dios como deberíamos estarlo buscando. Que Dios nos ayude en estos últimos tiempos. Una iglesia que no se, hermano, una iglesia llamada al arrepentimiento, una iglesia sentenciada a ser reprendida. Es necesario que la iglesia se arrepienta, y termino en esta mañana con este último punto, esta última característica de la iglesia. Y terrible esta última característica de la iglesia. Una iglesia que no se le da el lugar a su Salvador. Una iglesia que no se le da lugar a su Salvador. Versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde se encontraba el Señor Jesucristo en la iglesia de la Odisea? ¿Estaba dentro o estaba fuera de la iglesia? Hermano, cuando usted mira Apocalipsis 3:20, el Señor Jesucristo no estaba dentro de la iglesia, estaba fuera de la iglesia. Y hoy, hermano, muchos de nosotros, hermano, los ministros del evangelio, hemos sacado al Señor Jesucristo de la congregación para meter otros modelos, para insertar otras formas, para meter otras supuestamente visiones, hermano, y hemos sacado al Señor Jesucristo de la congregación, cuando el primero que debe estar, hermano, en la iglesia, el importante en la iglesia, no es el pastor, no es el evangelista, no es el misionero, no es el apóstol. El importante en la iglesia es el Señor Jesucristo. Pero ¿qué ha hecho la iglesia del tiempo contemporáneo? ¿Qué ha hecho la iglesia del siglo XXI? Hemos entronado a los hombres, hemos colocado al hombre en primer lugar. Se habla más del apostolado, se habla más de los ministerios que hablar del Señor Jesucristo. Es la realidad. El Señor Jesucristo no es el centro de atracción. Oh, Rabaya Sitarabacanda, Indarraba sea la Bahaya. No es el centro de atracción de la iglesia. La iglesia necesita volver, hermano, a darle lugar al Señor Jesucristo en la iglesia. Donde se encontraba el Señor Jesucristo, hoy la iglesia goza de muchas cosas. Hoy la iglesia goza de muchos, como le digo yo, de muchos programas dentro de la iglesia. Sí, pero lo importante no son los programas. Lo importante es la presencia de Dios. Lo importante, el Señor Jesucristo no estaba en la iglesia de la Odisea. No estaba, estaba afuera. Y Él dice: aquí yo los estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a ellos, cenaré con ellos y ellos cenarán conmigo. Hoy, hermanos y amigos, el Señor nos está haciendo una invitación para que le abramos la puerta nuevamente, para que volvamos a esa relación, para que volvamos a ese tiempo de intimidad con Él, para que volvamos a esa búsqueda de su presencia. Yo no sé cuál es tu vida, yo no conozco cuál es tu condición, pero hoy el Señor te dice: si tú me abres la puerta, yo cenaré contigo, tú cenarás con Él, habrá relación con Él, habrá relación.